Bendiciones, amados, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Qué privilegio es poder estar de nuevo reunidos, unánime juntos, meditando en la palabra del Señor. Siempre es un privilegio poder tener acceso a estas palabras que nos edifican, que nos direccionan, que nos llevan al siguiente nivel, camino a la estatura del varón perfecto. Antes de iniciar con el tema de hoy, quisiera que oráramos juntos, allí donde estás. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre. Que tu Espíritu Santo nos inspire a esta hora para entender, para comprender, para discernir lo que nos quieres hablar. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Creemos que caerá en buena tierra y que dará fruto al 100%. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, para iniciar, quisiera comentarte el tema que vamos a tener el día de hoy, que tiene por nombre la iglesia futurista del presente. La iglesia futurista del presente. Como sabemos, nuestro Señor es un Dios que no tiene tiempo, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él quiere preparar a su iglesia. Él quiere preparar a su iglesia no solamente en el presente, sino también para el futuro, para este futuro venidero. Quiere que las generaciones que vengan puedan atesorar todas estas riquezas que ha establecido para esa iglesia. La iglesia ha sido establecida en la tierra para dar testimonios de las maravillas de Dios y para ser usada para impactar el mundo. Es por eso, amados, que el Señor en esta hora está trayendo un avivamiento a nuestra casa. Está trayendo un avivamiento a nuestra iglesia. Se está moviendo con poder. El Espíritu Santo se está moviendo, está hablando, está direccionando. Y la palabra avivamiento tiene por significado acción de hacer que sea algo más animado. Acción que algo sea más animado. Y hoy estoy seguro que el Señor quiere avivar su iglesia, quiere avivar a sus hijos, quiere que esta llama esté encendida para que nosotros, llenos del Espíritu Santo, podamos atesorar este avivamiento, amado. Amado, el Señor quiere que este avivamiento que está trayendo sea un avivamiento que perdure por generaciones. No es un avivamiento como lo fue en la década de los 90, o en la década de los 2000, o en la década de los 80. Y no porque estos no hayan sido importantes, porque han sido importantes. Es porque el Dios al cual le servimos, el Dios al cual le pedimos, el Dios al cual le oramos, cambia porque se adapta a los tiempos. Él no varía en su poder, pero sí varía en la forma de ejercer su poder. Sí cambia en la forma de ejercerlo. Él nos sorprende, se adapta a los tiempos, y el avivamiento que va a traer el Señor a nuestra casa, que está trayendo el Señor a nuestra casa y nos está preparando para ello, es un avivamiento adaptado a este tiempo. Seguramente si tú tienes un celular allí a la mano, seguramente ese celular o ese equipo que tengas allí no es igual al del año 2000 ni del año 2005. Es más, ni siquiera al del año 2022. Porque los celulares se actualizan, ¿verdad? La última versión de los celulares ahora son Pro Max. Ahora son celulares de última generación. Pues yo quiero decirte que el avivamiento que va a traer el Padre a esta casa es un avivamiento Pro Max. No es un avivamiento como el pasado. Es un avivamiento que va a traer cosas nuevas. Es un avivamiento que va a traer cosas que oído no ha escuchado y que ojos no han visto. Los milagros serán diferentes, las maravillas serán diferentes, e incluso la forma y la revelación será diferente, porque el Señor quiere venir a buscar, dice el Señor en Juan 14, de 3 al 4, cuando esté listo, que en la iglesia volveré para llevarla,
Dice, cuando esté listo, en Juan 14, del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy, y ustedes conocen el camino que lleva donde yo voy, o sea, al Padre. Y por eso, amados, es que el Señor en esta temporada necesita, anhela y quiere preparar a esta iglesia del presente. Tú eres parte de la iglesia del presente. Tú eres parte de la iglesia del Señor y nos está preparando en el presente, nos está capacitando en el presente para ese futuro del cual estamos hablando. Es por eso que el Señor colocó en mi corazón algunas características de la iglesia futurista del presente. Y me gustaría que estés concentrado en el siguiente pasaje que voy a leerte, que está en Juan 1, del 35 al 36. Es más, vamos a leer Juan 1, del 35 al 40, y lo vamos a leer en la Reina Valera del año 60. Y dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan, que Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Estos dos discípulos eran Andrés, y algunos estudios dicen que es Juan. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amado, aquí vemos cómo comienza esta travesía de los discípulos del Señor. Vemos a un Andrés, y esto es muy importante que podamos dimensionarlo. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Estamos hablando de un profeta, un predicador en aquel momento, que estaba en el desierto profetizando la venida de nuestro Mesías. Estamos hablando de un hombre que hablaba cuando habían ya 400 años de silencio de Dios. Un hombre que hablaba cuando había una dispensación. Y Andrés le seguía. El rabí, el maestro de Andrés, era Juan el Bautista. Ahora, quiero que comprendamos algo. En aquel tiempo, el maestro era muy importante para el alumno. El maestro lo enseñaba, lo direccionaba y le enseñaba una doctrina, la cual el alumno debía internalizar para, meditando en esta doctrina, poder tener una vida espiritual conforme a lo que la ley decía. Estamos hablando de judíos que ya creían en Dios. Andrés ya creía en Dios. Andrés creía en las 613 leyes establecidas. Pero Andrés, amado, hizo algo que me llama mucho la atención. Andrés logró transicionar de manera rápida de la ley a la gracia. Porque cuando Juan el Bautista le dice: he aquí el Cordero de Dios, automáticamente Andrés dimensiona, su espíritu responde a entender a quién tenía enfrente, y entonces automáticamente le dice a Jesús: maestro, ¿dónde moras? Andrés tal vez podía pensar en su mente que estaba enfrente a un perfecto extraño, pero en su espíritu él estaba ante el Mesías. En su espíritu entendía quién tenía enfrente, tal vez su mente no, porque para su mente era un perfecto extraño, pero Andrés ya estaba comprendiendo que lo que había sido profetizado por años estaba ocurriendo. Y automáticamente Andrés
junto a este discípulo, le dicen al maestro, ¿dónde moras? Pero Andrés estaba refiriendo, amados, a una morada física. Yo quiero que nosotros nos imaginemos y que nuestra mente se traslade a ese tiempo y comprender de que se encuentra Andrés a Jesús y lo acepta en aquel momento y le dice, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde está tu casa? Yo quiero ir a tomarme un café contigo. Imagínate que tú hoy puedas tener un encuentro físico, no espiritual, sino físico, y tú digas, maestro, ¿dónde vives? Quiero tomarme un café contigo, quiero tomarme un té contigo, quiero ir a tu casa, quiero ir a tu sala, y quiero que me hables, quiero que me cuentes. Y de repente se dispone Jesús y le dice, ven, y para que veas a dónde moras. Pero la morada de la cual le hablaba Jesús, era su presencia. No era una morada física. Yo imagino que Jesús y Andrés, conjuntamente al otro discípulo que dicen los estudios que es Juan, se sientan en la nada, encienden una fogata y comienzan a conversar. A tal punto que dice la Escritura que ellos se quedan desde la hora 10, que serían las 4 de la tarde, hasta el siguiente día, porque recordemos que las distancias eran muy largas. Y Andrés, con un perfecto extraño en su mente, pero un perfecto conocido en su espíritu, comienza a morar en la presencia de Jesús. Amados, la iglesia del presente, preparada para el futuro, debe morar en la presencia del Señor. Porque en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. Eso nos lo dio Jesús. Pero el Señor colocaba en mi corazón que había moradas que tenían nombre y apellido y que se encuentran vacías. Y el Señor anhela que esas moradas estén llenas. El Señor anhela que la iglesia del presente en el futuro pueda morar en su presencia. Porque una vez que Andrés tuvo un encuentro con el Señor, una vez que Andrés tuvo un encuentro con el Mesías, una vez que Andrés tuvo un encuentro con el que había sido profetizado, él no se apartó más de la presencia de Dios, a tal punto que fue uno de los 12 apóstoles que iniciaron la iglesia primitiva. Es el tiempo, amados, que la iglesia del Señor more en la presencia. Que no tengamos la presencia en poco. Que comprendamos que en su presencia cosas comienzan a ocurrir. Porque Él nos dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Moradas con tu nombre y con tu apellido. Moradas con mi nombre y con mi apellido. Esperando ser llenas. Otra característica, amado, que colocaba el Señor en mi corazón sobre la iglesia del presente en el futuro, era una iglesia que viva en la hora 10. Y te voy a explicar qué significa esto. Vamos a volver a leer de nuevo el capítulo que estamos hablando, que es Juan 1 del 35 al 40. Recordemos, voy a leerlo a partir donde dice, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron, repite conmigo, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Amados, el número 10 tiene un significado muy importante. No es cualquier número. El número 10 es el número del orden divino. El número 10 lo hallamos con la palabra griega taxis, que significa orden. A tal punto que 10 fueron las vírgenes que tenían que tener sus lámparas encendidas para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo.
Amados, la hora décima es esa hora del encuentro. La hora décima es esa hora donde entramos y no salimos. La hora décima es la hora donde nosotros transicionamos de la religiosidad, de las tradiciones, a la gracia, al mover sobrenatural, al mover del Espíritu Santo. La hora décima es una hora donde no debemos salir. Nosotros como la iglesia del Señor debemos vivir siempre en una hora décima, en la hora del encuentro, en la hora del mover, en la hora donde transicionamos a un mover sobrenatural, la hora donde comprendemos la dimensión del Espíritu Santo, la hora donde a pesar de que no hemos visto milagros, algunos que no hayamos visto milagros sobrenaturales, comencemos a normalizarlos porque dimensionamos quién está en la iglesia, quién lidera la iglesia. El Señor anhela, amados, que la iglesia del presente y en el futuro viva en la hora décima. Viva en la hora décima. La hora del encuentro genuino con el Rey. La hora del avivamiento. Porque el avivamiento no puede ser un avivamiento que se pierde con el tiempo. El avivamiento no quiere el Señor que sea un avivamiento repentino y rutinario. El avivamiento es un avivamiento para que estemos expectantes, para que su iglesia esté expectante. Diga, expectante. Expectante de lo que va a hacer el Señor. Expectante de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Expectante del cambio. Porque el Señor quiere que su iglesia en este tiempo sea luz allá afuera, alumbre allá afuera y haga cosas maravillosas para que la gente comience a dimensionar a qué Dios le servimos. Amado, es el tiempo de la hora décima. La hora del encuentro con el mover sobrenatural, para que vivamos avivados. La hora donde la iglesia entre en unidad, donde dice su palabra que Él se mueve en la adoración de su pueblo. Es la hora, amado, donde su pueblo debe unirse para adorar, para que el cabot de Dios, para que el fuego del Espíritu Santo comience a moverse. Amado, 120 estaban en Pentecostés, 120 unánimes, en un solo sentir. Su mente, su corazón, su espíritu estaba en un solo sentir, adorando, esperando, expectantes a un derramamiento. Y entonces todos sabemos lo que ocurrió. Vinieron lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y cosas comenzaron a ocurrir. Y luego se levanta un Pedro y comienza a profetizar y comienza a liderar. Porque, amado, cuando hay una hora décima, cuando hay un encuentro, cuando hay unidad en lo sobrenatural, cuando la iglesia se une, cosas comienzan a pasar. Pedro se comienzan a levantar, personas se comienzan a levantar, instrumentos de Dios comienzan a levantar para hablar palabra viva, para hablar palabra que edifique, para hablar y contar las verdades. Y el Señor quiere decirnos hoy que todos estamos llamados a tener una hora décima, una hora del encuentro con el Señor, para que cosas comiencen a ocurrir, porque es tiempo, amados, de vivir en avivamiento. Es tiempo de que estemos avivados, es tiempo de que seamos vivificadores, que encendamos y mantengamos el altar encendido. Anhela el Señor que su iglesia more en su presencia y que su iglesia tenga una hora décima. Esta hora donde entraron sus discípulos y jamás salieron. Amados, otro punto que el Señor colocaba en mi corazón de la iglesia del presente para el futuro es una iglesia que sea dirigida única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Miren, vamos a leer Juan 3,
del 3 al 8 en la Nueva Versión Internacional. Le decía Jesús a un hombre llamado Nicodemo. Le decía lo siguiente: te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, respondió Jesús. No puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Que lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Luego le dice: no te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace o todo lo que nace del espíritu. Amados, para que la iglesia del Señor sea dirigida por el Espíritu Santo, su iglesia, todos los que integramos su iglesia, debemos nacer del Espíritu. Debemos comprender, nacer del Espíritu. Debemos comprender y andar en Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿quién revela la palabra? ¿Quién la inspiró? ¿Y quién inspiró la palabra? El Espíritu. Cuando tú lees la palabra y tú estás en Espíritu, tú comprendes lo que dice la palabra. Tu espíritu, tu mente, tu corazón recibe la revelación de la palabra y la palabra salta a tu vista. Solamente no son versículos. Se convierte en una forma de vida, se convierte en un estilo de vida, se convierten en respuestas para tu vida y para tu corazón. El Señor quiere una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, una iglesia que se inspire en lo que el Espíritu Santo quiere, una iglesia que comprenda la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Una iglesia, amado, que no tomen poco nacer del Espíritu. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, empezamos inspirados por Él a hablar verdades que impactan la vida de otros y el entorno donde somos colocados. Verdades que muchas veces decimos, ¿de dónde sale esto? Y es el Espíritu Santo actuando en nosotros. El Espíritu revela la palabra. El Espíritu nos muestra la palabra. El Espíritu nos direcciona, nos guía y nos enseña a vivir en el reino. El Espíritu nos enseña a vivir en el plano sobrenatural de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo. Amado, si has nacido del agua, el Señor te dice, está bien que naciste del agua, pero el Señor nos dice a esta hora, iglesia amada, es tiempo de nacer también del Espíritu. Es tiempo también de nacer del Espíritu. Es tiempo de nacer también del Espíritu, para que misterios sean revelados a nuestro corazón, para que nuestra mente comprenda los tiempos. Juan 16:3 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Amados, el Espíritu nos cuenta lo que ocurre en el futuro. El Espíritu nos cuenta los planes de nuestro Padre. El Espíritu nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Es por eso que el Señor necesita, el Señor le urge, el Señor está interesado en que usted, como parte de la iglesia de Cristo, viva en espíritu y acceda al mover sobrenatural. Porque le digo algo, amado, Nicodemo era un hombre que pidió una cita con Jesús, porque él estaba viendo los milagros que estaban ocurriendo. Nicodemo veía lo que ocurría. Nicodemo veía cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo los ciegos veían, cómo los paralíticos se levantaban. Nicodemo estaba sorprendido. Pero Nicodemo era un hombre importante,
porque Nicodemo estaba en el Sanedrín, estaba en las altas esferas de todos los líderes religiosos de la época. Y Nicodemo, a pesar de que podía comprender, porque él cuando le dice a Jesús, necesito verte, y cuando Jesús accede, es porque él estaba reconociendo lo que Jesús estaba haciendo. Recordemos que él ya creía en Dios. Él ya creía en Dios. Y él, me imagino que él pensaba, hay algo más. Y ese algo más, este hombre lo está trayendo. Pero amados, este hombre que tenía curiosidad, que fue a hablar con Jesús, cuando él estaba sentado con Jesús, él no comprendía el mover. Él no comprendía el mover. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado con Nicodemo si Nicodemo hubiera dejado su zona de confort? Porque Nicodemo no solamente era un hombre que estaba en el Sanedrín. Nicodemo también era un hombre que tenía poder adquisitivo, un hombre de poder económico. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado con Nicodemo si Nicodemo hubiera seguido genuinamente al Señor Jesús y hubiera dejado todo como lo hicieron los apóstoles? Sin embargo, podemos ver que Nicodemo, después que lo ve, después que se reúne con él en la noche, en versículos más adelante, lo defiende a Jesús. Porque Nicodemo, amados, creía en los milagros de Jesús, pero se mantuvo espectador de todo lo que pasaba. Nicodemo creía, pero se mantuvo espectador. Nicodemo no quiso salir de su zona de confort. Nicodemo no quiso sacrificar nada de lo que tenía, aunque él aceptaba quién era Jesús. Amados, en esta temporada, el Espíritu Santo colocaba en mi corazón que no podemos ser los Nicodemos de este tiempo. Que estamos invitados a ser instrumentos de este avivamiento. Que estamos invitados a ser instrumentos de la obra que Dios va a hacer. El Señor anhela que no seamos los Nicodemos, que solo estemos como espectadores. Que aunque vengamos a la iglesia, solo estamos viendo lo que está ocurriendo. El Señor anhela que en esta temporada de avivamiento, usted y yo moremos en su presencia, entremos en la hora décima y vivamos el fuego del Espíritu Santo. El Señor anhela que nosotros en esta temporada seamos hombres llenos del Espíritu Santo y nos levantemos a hablar verdades. El Señor anhela que el avivamiento que viene para Panamá, usted sea partícipe de ese avivamiento. El Señor anhela que usted abra su boca y que usted hable las verdades que tiene el Espíritu dispuesta para este tiempo. Amados, no seamos los Nicodemos de este tiempo, los que solo estamos como espectadores, los que solo vemos lo que ocurre y no somos partícipes del mover. Amado hermano, no lo estoy juzgando, no lo estoy señalando, yo lo estoy exhortando a que usted decida ser parte del avivamiento que el Señor no solo trae a esta casa, sino trae a este país, porque se está avivando, porque hay un avivamiento, hay avivamiento en las naciones. El Señor está trayendo un mover sobrenatural y está preparando la iglesia del presente para el futuro, para que la iglesia no solamente viva de avivamiento en avivamiento, está preparando la iglesia para que la iglesia sea el avivamiento. La iglesia sea el avivamiento. La iglesia sea aquella que impregna allá afuera la masa. La iglesia sea aquella que cuando salga a hablar de Dios impacte. La iglesia sea aquella que se mete en la sociedad para que cosas cambien. Porque merecemos que la iglesia tome el lugar que el Señor ha hablado en su palabra. Y para eso debemos sacar la iglesia de las cuatro paredes. Debemos orar en las cuatro paredes. Debemos reunirnos
quedarnos en las cuatro paredes, pero también debemos salir allá afuera y hablar las maravillas que Dios está haciendo. Es tiempo, amado, de que no seamos los Nicodemos de este tiempo. Es tiempo que nosotros nos levantemos como iglesia. Es tiempo que nosotros nos unamos a adorar. Es tiempo que nosotros comprendamos que el Dios que le servimos no es un Dios solamente de viernes y domingo. Es un Dios de todos los días. Es un Dios que hace milagros todos los días. Es un Dios que opera todos los días. Yo quiero que tú digas allí donde estás que Dios todos los días, sus misericordias son renovadas en tu vida, que todos los días Él opera en tu vida, que todos los días maravillas ocurren en tu vida gracias al Dios que le servimos. Amado, ya no necesitas venir un domingo para adorarlo, ni un viernes para adorarlo. De donde estás puedes hablar con Él, porque Él pagó por nosotros. Jesús fue a la cruz, amado, y pagó por nosotros para que tú y yo podamos acceder al trono de gracia y tengamos esta bendita promesa que es un consolador, que es el Espíritu Santo que está dirigiendo a la iglesia. Cosas impresionantes tiene el Señor para esta temporada y está preparando, amado. De allí Dios me está preparando. Dios nos está preparando para que la iglesia del presente, en el futuro, viva siempre en avivamiento y que la generación venidera reciba este avivamiento y lo administre de tal manera que el fuego de Dios jamás se apague. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias porque lo que has prometido lo has cumplido. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tu Espíritu Santo se está derramando en nuestras vidas. Tú te estás moviendo en la iglesia. Tú estás dirigiendo a la iglesia. Yo oro, Padre, para que nos puedas enseñar a escuchar tu voz, para que nos puedas enseñar a caminar en tu voluntad, para que nos puedas enseñar cómo dar pasos para poder salir de nuestra zona de confort y meternos en el avivamiento e incluirnos en el mover. Padre amado, enséñanos, dinos cómo lo vamos a hacer, porque queremos hacer tu bendita voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendiciones. Dios te bendiga.